y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor, Dios. Palabra de Dios. Vamos a responder todos juntos. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos e hijas. El Señor pensó, me le voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y lo voy a encolerizar con una nación insensata. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 aleluya. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple tus mandamientos. Él replicó: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: todo esto lo he cumplido desde mi niñez, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender lo que tienes, dale el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír aquellas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Esta es palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, por favor. Voy a arrebatarte repentinamente a tu esposa, pero no hagas duelo ni derrames lágrimas. Aflígete en silencio, sin hacer ruido ni duelo. Ponte el turbante y las sandalias, no te cubras la cara ni comas comida de luto. ¿Quién aguanta una pedrada de este tamaño? Es difícil, ¿verdad? Pero es el Señor, hermanos, en la figura del profeta Ezequiel, que nos dice quién es el primero entre todos. Amarás a Dios
sobre todas las cosas. Como dice el Salmo responsorial, abandonaron a Dios que les dio la vida. Y muchas veces, hermanos, nos vamos alejando de Dios porque pensamos que la familia es nuestra. Y no, hermanos, la familia es de Dios. Aquí habla que Dios le quitó la vida a la esposa de este amigo y le dice, hijo de hombre. Cuando yo escucho hablar así a Ezequiel, hermanos, me siento chiquitito, porque Ezequiel es uno de los profetas mayores que habla fuerte. 3 pecados ha cometido mi pueblo: abandonarme a mí, que soy fuente de agua cristalina, y construirse cisternas agrietadas que no pueden contener el agua. Perdón, 2 pecados. Abandonar a Dios, hermanos, y crear un ambiente en contra de Dios, cisternas agrietadas, como tener el agua en las manos, se te filtra por los dedos. Esto es, hermanos, lo que nos ha pasado a todos nosotros. Y es el Señor, hermanos, el que nos habla celosamente por medio de aquel joven. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Una pregunta que siempre en la historia del mundo nos hacemos. ¿Cómo le hago para ganarme el cielo? Y Él nos enseña, hermanos, cumple los mandamientos. Y el joven le dice, desde muy joven, desde muy pequeño, los he cumplido. Cristo lo mira con amor, ya con que nos mire Dios ya tenemos, ¿verdad? Pero ya que nos hable al corazón, es algo más bonito todavía. Y le dice, solamente una cosa te falta. Ve, vende tus bienes, dale el dinero a los pobres, luego ven y sígueme. Y me acuerdo de aquella palabra de Dios que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Tu tesoro es tu familia? Acuérdate que Dios, que todos somos de Dios y Dios nos puede recoger en cualquier momento. Disfruta tu familia. Qué bonito me siento, hermanos, como cuando ustedes agarran su celular y le hablan a su mamá, a sus hijos, a su casa y reciben consejos de parte de ellos. Y le dicen a ustedes, cuídense mucho, háganle caso al padre. El padre es muy buena persona, les da de comer, etc. Una mamá siempre se preocupa para que su hijo duerma bien, coma bien, descanse, tenga un buen trabajo y le ayude en lo que pueda. Hagan ustedes eso, hermanos. Háganlo, por favor. Y a veces veo, hermanos, personas que no hacen nada. No se preocupan ni por trabajar. No se preocupan ni por llamarle a su familia. Queridos hermanos, busquen acercarse a Dios. Vieran qué bonito me siento, hermanos, ver a tantos indigentes, inmigrantes en esta misa. Y algunos amigos que vinieron a verme también. Amén. Me siento bien bonito. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque estamos entendiendo que nuestra vida es de Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Nuestra vida es de Dios. Y una de las maneras como podemos entender que estamos siguiendo a Dios es cumpliendo los mandamientos.
A ver quién se sabe los mandamientos. Primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento: ¿no qué? No tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero mandamiento: estamos santificando esta fiesta que es de Dios, estamos viniendo a misa. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento: no matarás. Ni con la lengua ni con el pensamiento tampoco, no matarás. El sexto mandamiento: no harás actos impuros. El séptimo mandamiento: no robarás. Octavo mandamiento: es el noveno. Octavo: no levantarás falso testimonio ni mentiras. A ver, repítanlo. Cómo hay gente bien metiche, ¿verdad? Que hasta, decía mi mamá, hasta el diablo les presta saliva para que hablen de más. Cuidado, hermanos, con levantar falsos testimonios y mentiras. Que si hablen, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Todo lo demás viene del demonio. Mucho cuidado con andar levantando falsos testimonios y mentiras. El noveno, ¿cuál es? No desearás al hombre o a la mujer de tu prójimo. Y el décimo: no codiciarás las cosas ajenas. No quiero que levanten la mano, hermanos, pero piensen, ¿cuántos de ustedes han agarrado, han robado cosas que no son de ustedes? La iglesia dice que el pecado no se perdona hasta que no restituyas lo que tú hayas robado. Y yo me refiero no solamente al dinero o a los bienes de otra persona. Me refiero, hermanos, cuando tú le robas la honestidad a otra persona, hablas mal de él. Cuando tú quieres sentirte mejor que los demás, perdónenme si los ofendo, hermanos, cuando tú le robas la virginidad a una señorita, no te corresponde, no te corresponde, hermano. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que vivir una vida entregada a Dios, completamente a Dios. Y dice la palabra, hermanos: si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si algún día no proclamo tus alabanzas. Entonces el hombre, para ser agradable a Dios, tiene que tener dos compromisos: la oración y la evangelización. Padre, yo no sé decir nada. Bueno, evangeliza con tu testimonio, con tus palabras, con tu forma de ser. No hables mal de tu prójimo y ponte a rezar. ¿Ok? Poco a poco, hermanos, ya estamos regalando Biblias para ustedes. No tanto regalándolo, prestándoselas para que vengan aquí al templo, se junten de 10 en 10 y lean la palabra de Dios. Mediante 365 textos bíblicos, uno para cada día del año. Y al terminar, otra vez, para que todos los días tengamos una lectura
de la palabra de Dios. Y dicen los científicos, y también los que saben de Biblia, que cuando tú te confrontas con la palabra de Dios una sola vez al día, vas a avanzar de una vida de pecado a una vida de santidad. ¿No quieren ser santos? ¿O sí quieren ser santos? Díganme. ¿Me van a hacer caso, sí o no? Bueno, si queremos ser santos, Dios habla a través del sacerdote, a través del pastor. Dios te habla. No más que te entra por una y te sale por otra. Como dice la palabra de Dios, abandonaron a Dios que les dio la vida. Repítanlo. Nunca abandones a Dios, hermanos, porque Dios nunca te abandona a ti, ¿verdad que no? Somos nosotros los que hemos abandonado a Dios. Digamos amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Benditos al Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Benditos al Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Y ahora, Señor, te presentamos el pan y el vino que tú convertirás en cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús, pan de vida y de vida de salvación. Benditos al Señor por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre. Benditos al Señor por este vino Recibido de tu amor y bondad. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concede por la eficacia de este sacramento que la multitud de los que creen en ti sea siempre estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de su propiedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él es tu palabra por quien hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir
la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: eres santo. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Alfonso Gerardo, Heriberto y Óscar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Te pedimos también de manera especial por todos los hermanos que se durmieron por causa del COVID y por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Juntos como hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios diciendo:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Dios sea siempre con ustedes. Dense un saludo, una reverencia de paz. Un choque de manos como gusten. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Siente su murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del pueblo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si se lo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta y ahora ella ríe con prueba. Enfrente del infierno y disipa el mal. Siente la brisa del pueblo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si se lo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios,
porque el mismo Dios está aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Vamos a cantar todos juntos. Dios está aquí, que se escuche hasta el cielo. Dios está. Se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. De pie. Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu iglesia con tus sacramentos, concede a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial que, viviendo el mandato de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación. Por medio de la comunidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Descansen, por favor. Dios los bendiga a todos. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Hoy ya sé el camino y hacia él me dirijo, en la senda bendita que representa el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero ya le he encontrado, y ese pequeño amor hoy se ha agigantado. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.